Hola, buenas. Bienvenidos a este seminario latinoamericano. Antes de empezar, me gustaría empezar dando algunas pequeñas instrucciones logísticas que nos ayuden a funcionar durante esta sesión. Primero, informar que aunque mayoritariamente se van a hacer las intervenciones en español, algunas se va a realizar en inglés y podéis cambiar el canal para decidir si preferís escuchar en inglés o en español en la parte inferior del zoom de la pantalla. Veis que se desplegan pues, un icono con personas, un chat, ahí aparece un globo, una pequeña bolita con interpretación. Pulsando ahí se puede elegir el canal en el que se decide escuchar la sesión, o bien en inglés o bien en español. También comentar que durante la sesión vamos a tener una serie de intervenciones y luego tendremos un momento para intercambiar reflexiones y poder hacer preguntas también, fundamentalmente, y ahí os pediría o bien que lo hicierais en el chat, escribiendo vuestras preguntas que se van a ir recogiendo, que pueden surgir durante las intervenciones y al final las recogeremos, o bien levantando la mano para pedir turno de palabra, que también lo podéis hacer en los iconos que tenéis en la parte inferior cuando pone reacciones con esa carita y un más. Pinchando ahí podéis levantar la mano para pedir turno de palabra, ¿vale? Voy a hacer esta pequeña traducción en inglés para aquellas personas que lo puedan necesitar y empezaríamos la sesión, ¿de acuerdo? Okay, so welcome everybody. Welcome to this seminar, Latin American seminar on just transition. I will just give some small details for logistic topics and issues to manage and facilitate this session. The first thing is that in this session we will have English-speaking speakers, but in one of them we will be doing this session in English in one of the interventions. So if you need to change the channel to follow this session even in English or in Spanish, you can use the small button we have in the lower part, in the bottom of the screen. You can see certain icons. There is a small icon with a small ball or globe for interpretation. Pushing there, you can choose in either of the channels, in English or in Spanish. And the other important thing is that we will start with 3 interventions and 3 speakers, but after that we will have a time, a 30 minutes moment for to make any questions or exchange ideas. So to make this, you can use the chat and write your questions during the intervention. So we will just retake them and launch them to the speakers once they finish. Or even you can also use the hand you have to please ask for the floor and make your question by yourself, okay? And you can do it just using the small face icon that you have with reactions. Just pushing there, you can just raise up your hand, okay? Ok, entonces retomamos. Como decía, bienvenidos y bienvenidas a todas a esta sesión y a este seminario internacional latinoamericano, ¿no? Sobre transición ecológica justa, feminista y desde los pueblos. Y antes de empezar, quiero empezar agradeciendo la gran participación de personas que veo que estáis compartiendo con nosotras este momento, ¿no? Y estas reflexiones y estos debates. También agradecer de una manera especial a la Comisión Europea porque de alguna manera financia, ¿no? este proyecto y también a todo el equipo de Solidar, del MPDL y de las organizaciones que forman parte de Solidar, que forman parte del proyecto conjunto en el que se inserta este seminario latinoamericano, ¿no? Y que, bueno, pues ya desde hace 3 años venimos compartiendo y en el que vamos avanzando con diferentes reflexiones, ¿no? Y de fortalecimiento sobre todo de la sociedad civil. Sí me gustaría empezar, y antes de meternos de lleno en el tema de la sesión que hoy nos convoca, haciendo una pequeña reflexión, porque es verdad que yo creo que cada vez somos más conscientes de que para avanzar de alguna manera en la promoción, ¿no? de los derechos humanos y en la garantía de los derechos humanos necesitamos avanzar de alguna manera con una visión integral del desarrollo sostenible, ¿no? Que incluya las 3 dimensiones
del desarrollo que plantea también la Agenda 2030, ¿no? De luego la parte económica, social y ambiental, pero es verdad que de alguna manera el cambio climático, los límites que tenemos en el planeta, la pandemia en este último año, año y medio, ¿no? Nos hacen darnos cuenta de lo importante que es que estos tres ámbitos cada vez estén más fusionados y que de hecho se ponga un especial foco en la protección y cuidado del medio ambiente, en todas esas estrategias que pretenden, ¿no?, promocionar el desarrollo y proteger los derechos humanos de las personas, ¿no? Y también nos parece importante recordar que esto es importante que se haga en todos los niveles, ¿no? De alguna manera esto, la realidad y nuestro contexto nos pone encima de la mesa que esto no solamente puede recaer en el ámbito estatal, no solamente puede recaer en el ámbito regional, en el ámbito local, sino también incluso en el individual, porque de alguna manera estamos hablando de un cuestionamiento, ¿no?, de nuestro modo de vida, nuestro modo de consumo, nuestro modo de producción. O sea, que es algo que nos afecta a todos y a todas y a todos los niveles, ¿no? Y además también es verdad que yo creo que este contexto que vemos a nuestro alrededor no solo nos pone el foco en esta importancia, sino también en una urgencia. Yo creo que cada vez sentimos más la necesidad, ¿no?, o la alerta de que esto tiene que ser ya. No podemos seguir diciendo, bueno, poco a poco vamos avanzando, ¿no?, sino cada vez vemos cómo es más importante tener claro que esto es una urgencia y que como tal hay que abordarlo y por lo tanto hay que redoblar los esfuerzos desde todos los ámbitos para poner realmente esto en el centro de la agenda. Entonces, de alguna manera el objetivo de estas sesiones, ¿no?, y de este seminario que va a constar de 4 sesiones, lo que pretende es tener un espacio de intercambio, de experiencias, de reflexiones que nos ayuden a mirar hacia adelante con la urgencia que se necesita y que nos ayude a poner el foco en algunas cosas, ¿no? Por eso vamos a tener 4 sesiones, esta es la primera de ellas, muy centrada también en quizá aclarar conceptos, ver retos, ¿no?, que este enfoque supone para la región latinoamericana, y bueno, pues aclarar y ver algunas de las propuestas. Luego tendremos otro seminario el 23 de noviembre más centrado en la transición ecológica feminista, ¿no?, y de los pueblos de América Latina. El 30 de noviembre tendremos otro dedicado a la transición justa para los colectivos en situación de vulnerabilidad. Y por último, el 7 de diciembre, uno específico sobre el papel de los diferentes actores, ¿no?, porque no podemos olvidar que esto es una cuestión de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, ¿no?, como dice la agenda. Bueno, pues efectivamente es importante analizar y será importante analizar cuál es el papel que tanto la sociedad civil como las empresas como los organismos internacionales tienen, ¿no?, en estos retos que tenemos ahora por delante. Entonces, sin retrasar más, si os parece, nos metemos de lleno en nuestra sesión de hoy sobre transición verde y conceptos claves para la realidad en América Latina. Y para esto vamos a contar con 3 ponentes, 3 intervenciones que nos van a ayudar a dar desde diferentes perspectivas, ¿no?, bueno, pues poner encima de esa y empezar a abrir, como decimos aquí en España, los melones, ¿no? Bueno, pues a abrir efectivamente cada uno de los temas y empezar a poder trabajarlos para que nos ayude a aclarar conceptos que nos ayuden a enfocar nuestros siguientes pasos. Así que, bueno, sin más, le voy a dejar la palabra a Carlos Aguilar. En este caso, él es el responsable regional en justicia climática para América Latina de Oxfam y lo que le hemos pedido a Carlos es que nos ayude con una visión desde la sociedad civil, ¿no?, de por qué es necesaria una transición justa, cómo podemos hacer para tener ciertos bueno, pues ciertos enfoques, ¿no?, que nos ayuden a avanzar en ese sentido y sobre todo cuáles son los desafíos que esta transición justa representa para América Latina, ¿no? Así que, Carlos, muchas gracias por estar con nosotras y tienes la palabra. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Buenas tardes para quienes nos escuchan en otras latitudes que no las latinoamericanas. Muchísimas gracias, Marta y las compañeras del Movimiento por la Paz y desde luego a todas las organizaciones que están por detrás de estos seminarios.
primero por la invitación, pero segundo porque creo que lo más importante es que abrieran este espacio para conversar y discutir sobre los temas de la transición justa en América Latina. Voy a iniciar con una presentación. Agradezco si la compañera puede proyectarla. Muchas gracias. Mm, Quiero, mientras se proyecta, ahí está la presentación, comenzar por decir que justamente la introducción que hacía Marta ahora referida a este tema está muy relacionada con algunos aspectos de lo que yo voy a presentarles a continuación, porque de hecho nosotros en Oxfam, si vemos la segunda filmina, ustedes podrán apreciar que nosotros partimos de un principio ante la pregunta de por qué una transición justa. El primer elemento que para nosotros es importante reconocer es la necesidad de entender de qué trata la crisis climática que estamos enfrentando a nivel global y cómo estas afectaciones que se viven en los países tienen una relación diferenciada en función de los impactos y las respuestas que se dan. Hay un tema de desigualdad para nosotros que es fundamental exponer y que es fundamental para abordar este tema de la transición justa. Y en ese sentido me gustaría comenzar porque viésemos este gráfico que hemos producido en Oxfam junto con algunas otras organizaciones socias para tener una idea de en qué dimensión estas desigualdades se expresan en términos de emisiones y por consiguiente de responsabilidades en relación con la situación y la temperatura del planeta, ¿no? El 10%, lo que en términos generales nos dice esta gráfica es, o nos muestra esta gráfica, es como el 10% más rico de la humanidad. Estamos hablando de aproximadamente 630 millones de personas. Generan un aproximado a 52% de las emisiones de carbono acumulado. Esto significa un aproximado al 31% del presupuesto global de carbono vinculado a la meta de 1.5 grados que nos hemos propuesto como humanidad, ¿no? Y si vemos en específico el 1% más rico de la población, que serían unos 63 millones de personas, solo este 1% sería responsable por más del 15% de las emisiones acumuladas, es decir, un equivalente a 9% del presupuesto de carbono. Esto es casi el doble de lo que consume el 50% más pobre de la población, que en números absolutos estaríamos hablando de unos 3.100 millones de personas. Y por último, un dato que me gustaría resaltar en vista de este gráfico es como el 40% de la población mundial considerada como población de clase media, que es unos 2.500 millones de personas, genera el 41% de las emisiones acumuladas, consumiendo aproximadamente el 25% del presupuesto de carbono. Ustedes pueden ver que con estos números y esta manera relativamente simple de presentar la situación en el planeta, pues nos damos cuenta de que hay una disparidad clara en torno a quiénes son los que están dilapidando, por decirlo así, el presupuesto global de carbono y quiénes son, por ende, los más responsables en torno a esta problemática. Y esto es muy importante a la hora de enfocar la discusión sobre la transición justa. Si seguimos adelante, me gustaría colocar algunos elementos adicionales que nos parecen fundamentales, como lo mencionaba también Marta en su introducción. Las condiciones de la pandemia de COVID-19 nos han colocado frente a un enorme desafío. Básicamente, pensar, discutir la reactivación económica de nuestros países, pero introduciendo criterios de justicia y de equidad. Sino es el riesgo de que estemos frente a una reactivación económica que incremente las emisiones y que incremente los problemas derivados
de la contaminación o, por ejemplo, de la deforestación en América Latina son bastante serios. Obviamente también los problemas derivados de la explotación de los recursos naturales, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Las brechas de género y generacionales, perdón, si podemos volver a la filmina, las brechas de género y generacionales siguen siendo dificultades efectivas en el cumplimiento de los derechos de las mujeres y de los derechos económicos, sociales y culturales, que es uno de los temas que también nos convoca a ser ampliamente discutidos en este seminario. No voy a entrar en detalles porque, como se ha anunciado, la siguiente sesión va a ser justamente para discutir una transición feminista y va a enfocarse seguramente en el análisis más pormenorizado de estas brechas de género, pero no puedo dejar de mencionarlo por ser uno de los temas más relevantes para la región latinoamericana, ¿no? El impacto en los medios de vida que dependen del clima, por ejemplo, para mencionar la agricultura de subsistencia, incrementa condiciones de grupos poblacionales, de nuevo, con un importante impacto en mujeres y jóvenes en las comunidades y en los territorios. El modelo de desarrollo predominante en la región, basado en una agricultura de monocultivo, en la agropecuaria en general y extracción de recursos como pueden ser el petróleo o el gas, y esto se remite de manera importante a las cadenas alimentarias, energéticas y de minerales que se encuentran en la región, tiende a la concentración de la riqueza, a la contaminación y la destrucción de la biodiversidad, lo que significa una intensificación de la violencia en los territorios para las poblaciones que los habitan. Y finalmente, relacionado con ambas crisis a las que me he referido, tanto el aspecto económico como la parte ecológica, quizás sería más exacto decir las dos caras de esta misma crisis, ¿no? El componente económico y ecológico tiene un impacto directo sobre el aumento de los conflictos territoriales y los desastres derivados de las crisis recurrentes que vivimos en América Latina. Y esto exige un enfoque de trabajo basado en la prevención y gestión del riesgo con criterios de lo que nosotros denominamos liderazgo local humanitario. Esto es para presentar algunos elementos de por qué consideramos la importancia de la discusión o del conversatorio que estamos siguiendo en torno a la transición justa. Si seguimos adelante con la presentación, me gustaría también mencionar algunos elementos importantes para tomar en consideración en relación con lo que significa o lo que ha venido siendo el debate sobre una transición justa alrededor de los países latinoamericanos. Primero, señalarles unos elementos de carácter histórico. Este tema de la transición justa vino o comenzó a ser ampliamente discutido en el mundo sindical, en el mundo del trabajo, y estaba asociado a la necesidad de un cambio en el uso de las energías y obviamente vinculado al tema de los empleos. Como lo decía antes, estaba directamente relacionado con cuestiones de índole laboral y cristalizó en 2015 en las directrices de políticas para una transición justa que fueron determinadas por la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que ahí tenemos como un primer marco a partir del cual empezó a ampliarse el debate y la discusión sobre la transición justa en muchos de los países, pero sobre todo en varios de los contextos de América Latina. Estoy diciendo esto porque, si bien es justo referirse a los orígenes del concepto, también es importante entender que hoy el concepto incluye un marco mucho más amplio, desde luego que también incluye los aspectos laborales y de empleo, pero como lo vamos a ver ahora, incluye algunos elementos más amplios de la articulación entre la crisis climática, los efectos sociales y económicos. Ya en la COP15 el tema se menciona directamente para referirnos a los espacios de negociación internacional que existen en materia de cambio climático. En la COP21 se incluye en el Acuerdo de París y en la COP24 se asocia a la Declaración de Silesia, que también es un documento importante para quien quiere hacer un recorrido o ampliar un poco más sobre los contenidos conceptuales que se le han venido asignando a esta definición, ¿no?
Se le considera hoy como un tercer pilar de la acción climática, conjuntamente con la mitigación y la adaptación, y esto es muy importante en la discusión que vamos a tener sobre el planteamiento también de la Unión Europea, porque la Unión Europea es una de las regiones que ha acogido particularmente esta idea de contar con un tercer pilar a los dos pilares tradicionales de mitigación y adaptación. Y hoy se le considera un enfoque para vincular los desafíos en transformaciones que incluyen el aspecto climático, en particular aquellos aspectos relacionados con la descarbonización y la resiliencia, pero también los elementos sociales y económicos, como lo dije al inicio, para nosotros muy importantes relacionados con la pobreza y la desigualdad en la apuesta por sociedades más justas, equitativas y sostenibles. Y no quisiera dejar de mencionar que estamos frente a un enfoque que es un enfoque multiactor. También Marta lo mencionaba al inicio, la tercera sesión o la cuarta sesión de este seminario va a traer las voces de los diferentes actores vinculados a este tema de la transición justa, lo que significa que se requiere involucrar tanto a los estados como al sector privado y a la sociedad civil. Hablando de la sociedad civil, que es lo que particularmente nos interesa en el contexto del abordaje que estamos haciendo el día de hoy, nos parece muy importante la inclusión de las organizaciones de mujeres, de jóvenes, las organizaciones y comunidades indígenas y afrodescendientes, y el papel de los gobiernos locales, no solamente de los gobiernos nacionales, como muchas veces sucede en términos de política pública, ¿no? Junto con aspectos relacionados con la transparencia y el cumplimiento de la legislación nacional e internacional por parte de las empresas del sector privado. No me voy a extender en esto porque habrá espacios específicos para esa discusión, ¿no? Otros elementos de una transición justa que nos parecen importantes de discutir. Ahora sí, quizá entrando en materia más específica sobre cómo visualizamos la temática de la transición justa en América Latina, me gustaría decirles que lo primero es que nos parece muy importante un cambio en la matriz productiva y energética. Estos dos elementos asociados. A veces la discusión sobre transición justa está muy asociada al tema energético y es importante, es muy importante el tema energético para América Latina, desde luego, en general, a nivel global lo es también para la región latinoamericana, pero nosotros creemos que el vínculo, el doble vínculo entre lo productivo y la matriz energética es fundamental en el caso de nuestra región. Estamos hablando de la necesidad de discutir una economía basada en el respeto de los límites planetarios y congruente con un piso social que garantice el acceso a políticas y recursos para el bienestar común o el bienestar general de la población. Este tema también nos parece muy importante, lo decíamos antes, que justamente la discusión sobre transición justa nos permitía esa conexión entre los elementos climáticos, económicos y sociales. Enfrentar las causas de la crisis social y climática, la preservación de los ecosistemas, la limitación de las actividades contaminantes, pero también el cumplimiento de acuerdos internacionales en materia ambiental. No quiero dejar de mencionar quizá el más importante a nivel de la región en este momento, que es el Acuerdo de Escazú y la implementación de un modelo de desarrollo sostenible. Como lo dije también en algún momento de la presentación, es fundamental incluir el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, de pueblos indígenas, incluyendo el consentimiento libre, previo e informado, de las comunidades campesinas y afrodescendientes y la protección de la población más afectada por los impactos del cambio climático y la violación de derechos humanos o de derechos económicos, sociales y culturales. Generar espacios de coordinación para la cooperación técnica y la financiera a nivel internacional, garantizando dos cosas que nos parecen fundamentales: que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades, lleguen efectivamente a la población más vulnerables y que se cumpla con un marco efectivo en materia de derechos económicos, sociales y culturales en los países. Finalmente, en esta filmina quiero
comentarles que en el ámbito del Pacto Verde Europeo ya se ha incluido un programa para la transición justa. Es un mecanismo donde se anuncian más de 150.000 millones de euros en el periodo 2021-2027, lo que es una muestra o una evidencia clara de la importancia de la discusión sobre el tema del financiamiento para la transición justa, aunado a los temas que expuse anteriormente. Si pasamos a la siguiente y última filmina, me gustaría mencionar algunos de los temas que me parecen, sin pretender ser exhaustivo en la totalidad de las problemáticas o de los desafíos que enfrentamos en América Latina, 4 o 5 de los aspectos más importantes de enfrentar en la región. Por un lado, el tema de las desigualdades y los conflictos socioambientales, por las brechas y las desigualdades sociales que supone el incremento de la vulnerabilidad de estos actores frente al impacto de la crisis socioambiental y los conflictos existentes en la región en materia de tierra y territorio. El segundo es el impacto de la crisis del COVID-19, que antes lo referí. Sabemos que desde el 2020 el ritmo de las emisiones de carbono se redujo durante ese año por las condiciones impuestas por la pandemia a los países, pero la crisis climática ha continuado agudizándose producto de la acumulación general de emisiones en la atmósfera. El tercer elemento que me gustaría mencionar es la defensa y protección de derechos. Este es uno de los temas más sensibles para la región latinoamericana. Como ustedes saben, nuestra región incluye algunos de los países más letales en materia de defensa de derechos humanos y del ambiente, y por lo tanto es uno de los temas más importantes para abordar. El hambre y la inseguridad alimentaria, que también se junta a los problemas recurrentes de la desigualdad, los conflictos y el impacto de la crisis del COVID-19, y que se ha hecho más recurrente por las crisis que sufrimos en la región, por el modelo de desarrollo predominante y por las políticas que se siguen en materia de agricultura, comercio e inversiones, y finalmente la destrucción generalizada de la biodiversidad y de los recursos naturales, que existe en una escala amplia en materia de deforestación y cambios en el uso del suelo, que como ustedes saben es considerada una de las principales causas de emisiones de gases efecto invernadero para los países más contaminantes de la región. Para cada uno de los desafíos que acabo de citar, he colocado algunos documentos de referencia, que son esos links en verde que ustedes tienen, y quiero reiterar el agradecimiento a los organizadores y organizadoras del evento por la invitación, y abierto a las preguntas que puedan surgir posteriormente por el público. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por tu claridad y por efectivamente ayudarnos, ¿no?, a ver exactamente dónde es importante poner, ¿no?, el foco en este viaje que tenemos que emprender para que esto realmente coja el protagonismo, ¿no?, y podamos realmente avanzar en esta transición justa que necesitamos. Ahora, si os parece, vamos a dar un salto para analizar cuál es la visión, ¿no?, que desde las instituciones se tiene de este tema. Y, por ejemplo, en este caso, vamos a ver cómo desde la Unión Europea está abordando todo este tema de la transición justa. Para ello vamos a contar con Aurélie Godefroy. Ella es la jefa adjunta de la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales Sostenibles de la Dirección General de Alianzas Internacionales, DG INFA, de la Comisión Europea. Gracias, Aurélie, por estar con nosotras hoy. Y bueno, sabéis que desde la Comisión Europea, ¿no?, en la Comisión Europea se presentó en diciembre de 2019 lo que se llama el Green Deal o el Pacto Verde, y sin duda es un paso importante, ¿no?, que nos abre nuevos horizontes, pero también plantea nuevos desafíos. Así que le paso la palabra a Aurélie para que nos ayude a entender, ¿no?, y ver qué significa realmente y cómo puede ayudarnos a avanzar este Pacto Verde de la Unión Europea. Muchas gracias, Aurélie. Muchas gracias, Marta, y gracias por invitarme. I'm going to speak English, but I understand the Spanish in case there would be questions. Let me just... Entiendo que hay interpretación y imagino que espero que haya preguntas al final. Voy a ver si puedo compartir mis diapositivas.
Bueno, creo que podéis, estáis viendo mi pantalla. Muy bien. ¿Alguien puede confirmar que veis mis diapositivas? Muy bien, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros hoy y voy a complementar un poco lo que ya ha presentado Carlos. Voy a hablaros del Pacto Verde Europeo, de la Agenda de Recuperación Verde. Y bueno, justo hemos tenido la semana pasada la COP26 y bueno, ya en la COP15 ya se dedicó a la diversidad y bueno, desde entonces se continúa con la negociación y se va a retomar físicamente esa negociación en enero y esperemos que obtengamos un acuerdo bastante ambicioso ya para el año 2022. Y volviendo a mi presentación, son temas muy importantes para la región, como ha mencionado antes Carlos. Latinoamérica es un continente con muchísima biodiversidad y a la vez se enfrenta a una degradación medioambiental y el cambio climático, por lo que es muy importante incluir estos dos retos en nuestras políticas. Y hablando de estas políticas, la Unión Europea ha adoptado este Pacto Verde Europeo hace 3 años, a finales del 2019, y es una hoja de ruta muy ambiciosa. No solamente se ocupa del medio ambiente y del cambio climático, sino que también se habla de la transformación de las economías y de la sociedad hacia una neutralidad climática, una eficiencia en el uso de recursos, utilizando y aprovechando la biodiversidad. Y es una hoja de ruta, como decía, muy ambiciosa y a la vez es importante que esa transición verde se dé en las condiciones adecuadas y que no se quede nadie atrás. Desde este Pacto Verde Europeo, bueno, ha estado atravesando, como todos, esta crisis del COVID y nos dimos cuenta de que necesitábamos esta hoja de ruta para esta recuperación verde. Y nuestras economías y sociedades seguimos queriendo avanzar en esta transición verde y esta es la ambición y en donde se está centrando en estos momentos la Comisión Europea. Para explicaros un poco mejor, básicamente tenemos 3 pilares principales en este Pacto Verde: la neutralidad climática para el 2050. También nos movemos o queremos caminar hacia la contaminación cero, pero esto afecta a todos los sectores, todos aquellos sectores que emiten gases de efecto invernadero y contribuyen a la degradación del medio ambiente. Y estos sectores principales son el sector de la energía, y ya que la energía contribuye a estas emisiones de gases de efecto invernadero, la agricultura, que es la principal emisora de gases y consumidora de agua y recursos hídricos, y por supuesto la industria y finalmente la movilidad y la construcción, la vivienda. Todos estos sectores llevan al consumo de energía y contribuyen a la degradación. Y para llevar a cabo esta transformación tenemos que tener en cuenta todos estos sectores, el sector privado y público. Hay que hacer que se implique la sociedad civil y ver un poco en el punto en el que estamos y en qué punto estamos hacia esta eficiencia. E incluso esto va más allá de todos estos sectores, ya que afecta a la sociedad civil, pero también hay que ver
la educación y cómo esto puede afectar a la educación, ya que hay que ayudar a las personas a adquirir estas habilidades adecuadas. También tenemos que buscar soluciones para enfrentarnos a esta o llevar esta transición verde y cómo todo esto puede ser un incentivo para las personas para que cambien su manera de consumir. Así que todo esto está incluido en este Pacto Verde Europeo y todos con este plan. También tenemos el apoyo financiero y en nuestro presupuesto el 30% de los fondos se van a dedicar al cambio climático y un 10% a la pérdida de biodiversidad. Esta es nuestra visión, nuestro objetivo, pero bueno, también hay que implementarlo. Pero ¿cómo se va desde la práctica de la teoría a la práctica? Hay una serie de documentos, de normativas y políticas de las que se ha encargado la Comisión Europea. Básicamente, hemos hecho que se lleven a cabo. El Pacto Europeo por el Clima es muy importante para incluir este objetivo en nuestra normativa. También adoptamos, como sabéis, planes de acción para la economía circular o también planes de acción de objetivo climático para el 2030, para regular los sistemas hídricos, en fin. Os voy a dar un ejemplo específico que es bastante revelador, que es el que es un objetivo de producción de alimentos sostenibles. Y ya sabemos que la agricultura tiene un gran uso de recursos hídricos, utiliza también grandes superficies. Entonces, llevamos a cabo esta estrategia, miramos el asunto desde el punto de vista de cómo se produce, a cómo se consume, cómo se transportan los alimentos, cómo se distribuyen, etcétera. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de algunos objetivos específicos en que teníamos a nivel europeo, por ejemplo, la reducción del 50% de los pesticidas químicos, también la reducción un 20% de los fertilizantes, reducir la venta de antimicrobianos y mejorar y potenciar la agricultura ecológica. Y queríamos trabajar con los agricultores para tener también una visión a largo plazo sobre ver cómo puede continuar la agricultura alimentando a los consumidores con alimentos de calidad y cómo los agricultores pueden tener una remuneración justa por la comida, los alimentos que producen, a la vez que se regula el impacto en el medio ambiente. Y este Pacto Verde Europeo se centra básicamente en Europa, porque en Europa queremos demostrar que esto se puede hacer. Esta transición verde es posible, pero no vamos a conseguirlo si no involucramos a todas las partes, porque las emisiones de gas o ciertas emisiones no son solamente emitidas por Europa, sino hay otros países que también emiten fuera de nuestras fronteras, obviamente. Así que tenemos que trabajar de manera colectiva. Y nuestro Pacto Verde también incluye la idea de incorporar e involucrar a otros países socios para que apoyen y promuevan e implementen estas políticas ambiciosas en cuestión de clima, energía. Trabajamos con un montón de países en todo el mundo, diferentes herramientas a través de la diplomacia, las políticas de comercio, apoyo al desarrollo y apoyo a estos países socios para que nos acompañen en esta transición y acompañar a nosotros a ellos. Nuestros fondos obviamente no van a ser suficientes porque bueno, la tarea es tremenda y estamos trabajando en las finanzas sostenibles Europa para encontrar fondos propios que poder destinar a inversiones sostenibles
y queremos asegurarnos de que la inversión también es lo más verde posible y que beneficia al planeta y a la humanidad, a las personas. También aplicamos el principio de no ocasionar daños y de no ocasionar daños al medio ambiente. Por ejemplo, también hacemos que se respete el pacto, los acuerdos de París. ¿Y por qué es importante la colaboración internacional para nosotros? Es porque hay una parte de la Comisión que se dedica a estar en contacto con estos países y vemos que ya hay un aumento de la sensibilidad con respecto a esta transición por parte de los otros países. Ya hemos hablado de la vulnerabilidad al clima, la inseguridad alimentaria de ciertos países y también creemos que una transición inclusiva y verde también supone una serie de oportunidades en cuanto a creación de empleo, de crecimiento económico sostenible e inclusivo. Y también queremos que hay países que tienen problemas de desarrollo y que sufren de desigualdades y para los que, bueno, para ellos también, por ejemplo, la contaminación es un problema y esto afecta también a la salud. Así que queremos también tener gente sana en un planeta sano y por eso es importante atajar todas estas desigualdades y retos. Y esto está en el centro de nuestros esfuerzos. Y bueno, estos son unos ejemplos que conocéis bien sobre esta transición inclusiva y verde. Queremos contribuir a la reducción de desigualdades. Si usted queremos una gestión sostenible de recursos naturales, sistemas agroalimentarios equitativos y sostenibles. También creemos que la educación es un factor que facilita esta transición. Es algo clave en nuestra opinión. Y también vamos a colocar las mujeres y las personas jóvenes en el centro de nuestros esfuerzos. Por ejemplo, agua y saneamiento, acceso a la educación, un trabajo decente, empleo decente. Y bueno, el enfoque, como ya he mencionado, la idea es llevar a buen puerto con esta transición y encontrar una manera de integrar sistemáticamente de una manera más efectiva las políticas de cooperación y poder crear. Tenemos que ser coherentes, pero a la vez queremos proponer unas respuestas integradas que beneficien a las personas y a la naturaleza, proteger la naturaleza, también a las personas. No se puede proteger una frente a la otra, hay que protegerlos a todos. Y creo que bueno, tenemos que centrarnos en los beneficios. Y para ello estamos creando programas conjuntos con estos países socios. Y en esta ocasión también estamos trabajando con Estados miembros y llegamos a nuestros socios con una respuesta colectiva. Y también uniendo fuerzas con las instituciones financieras internacionales, otras organizaciones internacionales y otras organizaciones de la sociedad civil. Creemos que es la manera de enfocar aprovechando los expertos. Esto es un ejemplo de una intervención integrada en el sector verde. Por ejemplo, si buscamos la conservación del ecosistema, esta gestión integrada de recursos hídricos. También buscamos el desarrollo de capacidades, cómo hacer que las personas se protejan o que se adapten también. Y también echamos un vistazo a la educación verde, la protección de las comunidades indígenas y los derechos medioambientales. Aquí veis que estamos centrados en una intervención verde
pero también estamos trabajando con la población y creando empleo. Otro ejemplo, incluso más completo, quizá ya conozcáis, es el Parque Nacional de Virunga en África, en el continente africano. Es un ejemplo muy interesante de lo que hemos estado invirtiendo en la preservación de la naturaleza, y esto también tiene impacto en la población local, y para nosotros es un éxito porque hemos contribuido a una mayor estabilidad en una región muy frágil, y de hecho fuimos capaces de llevar la energía y crearon microplantas de energía hidroeléctrica. Y la región era mucho más segura, había orden público y bueno, todo esto generó beneficios, y también apoyamos a la población con apoyando una agricultura y una pesca sostenible. Y podemos tener en cuenta también la población local, a la vez que tenemos en cuenta la conservación de la naturaleza. Y esto es básicamente lo que queremos hacer. De momento estamos empezando un nuevo programa ahora mismo, de aquí a 7 años. Este programa nacional en los países individuales, pero también tiene un enfoque regional. Y en este programa estamos centrados en esta transición inclusiva y verde a través de bueno, aplicamos las mismas prioridades del Pacto Verde, ciudades sostenibles, biodiversidad, energía, ahorro de energía y de recursos hídricos. Y en estos momentos estamos diseñando las prioridades en conjunto con los países para ver cómo podemos implementar esto en los próximos años. Y bueno, es un buen momento para intercambiar con vosotros nuestras opiniones sobre este aspecto. Así que bueno, estaré encantada de responder a vuestras preguntas más tarde. Gracias por vuestra atención. Okay, thank you. Thank you, Relin. Thank you for your intervention. Gracias por tu intervención. Y por también exponer, ¿no?, esa necesaria integración y trabajo multisectorial, ¿no?, que es necesario para abordar el Green Deal, esa integralidad, ¿no?, que propone el pacto, y también esa doble dimensión entre lo doméstico o lo que se refiere a las fronteras de la Unión Europea y ese componente global que también es muy necesario integrar para realmente provocar esta transición que necesitamos, ¿no? Y efectivamente, como tú bien has dicho, para eso vamos a dar paso a la siguiente intervención. Para llegar a este pacto verde ha sido necesaria la participación de diferentes direcciones generales y diferentes ámbitos dentro de la comisión, porque es una agenda integral. Y es muy necesario su trabajo también en el día a día para que este pacto verde, ¿no?, este Green Deal, sea una realidad y nos permita avanzar. Y en este sentido contamos hoy con nosotras con Luis Carazo. Él es jefe de unidad de las Américas de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, otra dirección general diferente, pero que también tiene un papel muy importante a desarrollar, ¿no?, con estos retos que tenemos por delante. Así que, Luis, te agradezco mucho tu participación y que puedas estar hoy aquí con nosotras, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. ¿Está abierto ya mi micrófono? De acuerdo, muchísimas gracias por vuestra invitación. Es un gran placer para mí estar con ustedes esta mañana para discutir de una cuestión que no es solamente mi trabajo, sino una de mis pasiones.
me parece que es discutir el futuro del planeta y cómo podemos desde las instituciones contribuir a hacerlo mejor. Es nuestra obligación, pero como decía antes, es nuestra pasión. Muchas gracias a los organizadores y muchas gracias también a los ponentes anteriores, Carlos y Aurélie, de los que yo he podido aprender mucho escuchando atentamente sus presentaciones. En función de ellas, creo que voy a adaptar un poquito mi presentación para que sea más complementaria a la que acaba de hacer mi compañera Aurélie. Y si podemos pasar a la primera transparencia, por favor, me gustaría... ¿se puede ver la transparencia ahora o no? Ah, es que yo no la veo. No sé si se ve. Ahora, perfecto. Si podéis pasar ya a la segunda, por favor. De acuerdo, y si pueden pasar a la siguiente. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que después de la presentación de Carlos y de Aurélie, que se han referido fundamentalmente a los grandes retos del planeta y a los grandes objetivos, me gustaría orientar mi presentación un poco en la transición desde los grandes objetivos hasta las realidades y cómo los poderes públicos pueden ejercer una gran labor en ese sentido. Y me gustaría hacerlo desde la humildad más profunda. La Unión Europea ha escogido su camino, Aurélie lo ha presentado, yo voy a tratar de hacer algunas consideraciones generales ahora, que lo propone al resto del mundo, pero en modo alguno nosotros decimos que esta sea la única vía. Es la vía de la Unión Europea. Nuestra función en actos como esto es tratar de explicarles cómo y por qué hemos llegado a este camino y por qué la Unión Europea está decidida y completamente determinada a avanzar rápidamente en la construcción de una agenda climática que sea realmente efectiva en la producción de resultados. En ese sentido, me he planteado unas preguntas que yo creo que son el contenido fundamental de mi presentación. ¿Por qué el Pacto Verde? Y me gustaría explicarles una pequeña especificidad en el sistema de decisiones de la Unión Europea que es bastante particular. Es que la presidenta, en este caso, es la primera vez que una mujer ocupa la posición de presidenta de la Comisión Europea, se elige por los jefes de gobierno y de Estado de los Estados miembros y después es refrendada por el Parlamento Europeo. Pero es una persona, como ocurre en el caso actual de la señora von der Leyen, que no se ha sometido a unas elecciones generales ni ha sido elegida directamente por los ciudadanos europeos. Y por lo tanto no hay un programa político que sea conocido de antemano. Es justamente la situación contraria de los países de América, donde hay unas elecciones presidenciales, hay unos candidatos, hay un programa que es plebiscitado por el pueblo. Y cuando un candidato ha ganado las elecciones, se conoce de antemano cuál va a ser su programa político. Otra cuestión es que parte del programa político se ejecuta en la realidad, pero en cualquier caso el acuerdo entre el pueblo y el presidente electo está muy claro. En la Unión Europea los términos se han invertido y nosotros teníamos una presidenta que había sido elegida legítimamente por el Consejo y por el Parlamento Europeo, pero que todavía no tenía un programa político a presentar a los ciudadanos europeos. Y ese programa es el Pacto Verde. Y me gustaría subrayarlo porque es la primera vez que un presidente de la Comisión ha hecho de una política sectorial el centro de su propuesta política. Es la primera vez que la Comisión ha dicho: quiero que el medio ambiente, las consideraciones medioambientales, no solo sean una política más dentro del menú de las diferentes políticas que intento desarrollar y presento a los ciudadanos europeos, sino que quiero que el conjunto de las políticas comunitarias sirvan para la transición ecológica y los objetivos medioambientales de la Unión. Yo no sé si eso ocurre en algún otro sitio del mundo. En cualquier caso, en la Unión Europea ocurre ni siquiera 2 años. Es decir, es un desarrollo político muy reciente. La presidenta lo ha presentado y esa idea de colocar las preocupaciones medioambientales en el centro de la actividad política de la Unión Europea para los próximos 5 años ya ha sido bendecido por los representantes del Parlamento Europeo, es decir, de los ciudadanos europeos y de los gobiernos de los países de la Unión Europea. ¿Qué es el Pacto Verde? El Pacto Verde es una formulación política, ya lo ha explicado Aurélie, y sobre todo es un paquete legislativo. Y por eso insistía en que estamos en la fase de explicarles a ustedes, no como decirles este es el único camino, sino este es el camino que nosotros estamos recorriendo, es como unos grandes objetivos políticos se trasladan en la práctica a través del desarrollo de legislación.
Y esta legislación tiene varios campos de actividad sobre los que diré una palabra en la siguiente transparencia. Pero todo este planteamiento estaba muy bien, era muy interesante, pero tenemos COVID desde hace prácticamente 2 años en el mundo, que ha alterado. ¿Podemos volver a la transparencia anterior, por favor? Tenemos el COVID. El Pacto Verde se presentó en el mes de diciembre del 2019 y tuvo un apoyo político generalizado. Y en el caso de la Unión Europea, a partir del mes de marzo del año 2020 nos encontrábamos inmersos en la pandemia. En ese momento hubo muchas voces que dijeron no. En esta situación de crisis extrema sanitaria no es el momento de que la Comisión continúe con avanzando en su programa legislativo del Pacto Verde. Y hubo otras voces dentro de la Comisión Europea que dijeron no, precisamente ahora es el momento, porque hay una relación entre el COVID y los problemas medioambientales del planeta. Si tenemos que hacerlo es ahora mucho más que nunca. Y en ese sentido, el Pacto Verde se presentó en el mes de mayo del 2020, es decir, en un momento en el que, por lo menos en el continente europeo, prácticamente todos los estados estaban confinados. Me parece que es muy significativo el señalar este aspecto, que en el momento más crucial de la crisis sanitaria, la Unión Europea dijo es el momento de lanzar el Pacto Verde, que no es más que la aplicación de ese gran programa político de colocar el medio ambiente en el centro de la actividad legislativa de la Unión Europea. El Pacto Verde es solamente una cuestión climática, no es solamente una cuestión climática. Yo creo que Carlos ha explicado muy bien en la primera ponencia cuáles son las consecuencias del cambio climático, sobre todo en las regiones y en las poblaciones más vulnerables del planeta, pero la Unión Europea no se ha detenido solamente en cuestiones climáticas. Es realmente un pacto medioambiental y hay consideraciones de biodiversidad, de desertificación, de contaminación, de polución. Todos estos problemas están íntimamente ligados, pero me gustaría subrayar que la Unión Europea no hace solamente del cambio climático su bandera, es el conjunto de las preocupaciones medioambientales, de las cuales, lógicamente, el cambio climático es una de las más importantes. Las declinaciones sectoriales, en el caso de la agricultura, de la granja a la mesa. Hablaremos en la siguiente transparencia. Y me gustaría insistir en una idea que me parece que es fundamental, que se trata de una iniciativa autónoma. Esto ya lo ha expresado Aurélie. Una iniciativa autónoma en el sentido de que la Unión Europea ha dicho, este es nuestro camino y nosotros vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo independientemente de lo que los restos de los países del mundo hagan. Porque una de las dificultades, y yo creo que el ejemplo del fracaso relativo de la conferencia de Glasgow, por ejemplo, donde no han podido llegarse a acuerdos internacionales sobre la limitación del uso del carbón, uno de los problemas fundamentales de las agendas medioambientales es que cuando están vinculadas a grandes acuerdos multilaterales son muy difíciles que sean ambiciosas. Todos sabemos que hay una tensión entre desarrollo económico y protección medioambiental, aunque tiene que ser compatible, y que en general los actores internacionales no están dispuestos a perder sus niveles actuales de desarrollo y de renta a favor de otros, o los países que son más pobres no están dispuestos a desarrollar sus capacidades de desarrollo futuro en aras de una mejor protección del medio ambiente. Y por lo tanto, encontrar acuerdos en el marco multilateral es muy difícil. Por eso, uno de los elementos muy importantes del Pacto Verde es que la Unión Europea ha dicho, de acuerdo, nosotros en Europa vamos a hacer esto y no lo hacemos condicional a que otras partes del mundo, Estados Unidos o China o la India o América Latina, decidan hacer algo parecido. Nosotros vamos a hacerlo. Simplemente vamos también a explicarles al resto de las regiones del mundo qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, porque a lo mejor a ustedes les interesa tomar nota. Desde ese punto de vista, creo que el tema de que sea una iniciativa autónoma no es un demérito, sino al contrario, es un valor añadido del Pacto Verde, en el sentido de que la Unión Europea está completamente comprometida para avanzar en este sentido. Si podemos pasar, por favor, a la transparencia siguiente. Como decíamos, una serie de declinaciones del Pacto Verde. Hay 11 sectores o áreas de actividad económica que están concernidos. La protección de la naturaleza, la energía limpia, los transportes, eliminar la contaminación. Yo creo que son bastante lógicos esos temas que se han ido enumerando. Yo trabajo, como se ha dedicado anteriormente, en la Dirección General de Agricultura y voy a explicarles qué vamos a hacer en agricultura. No tenemos tiempo de desarrollar los
11 temas, pero tengan en cuenta de que digamos, un camino similar está siendo emprendido para los otros 10 sectores de los que yo no voy a hablar ahora, en el sentido de que en todos ellos hay un calendario muy definido de iniciativas jurídicas y legislativas que la Comisión se ha comprometido a poner en marcha. Si pasamos a la siguiente transparencia, por favor, sobre la granja a la mesa. Todo esto, yo creo, estas cuestiones de la sostenibilidad social, medioambiental y económica, las conocemos todos, por lo tanto, no me voy a entretener en cuestiones que ustedes conocen y seguramente con muchísimo mejor nivel de detalle que yo. Lo que sí me gustaría insistir es que la iniciativa de la granja a la mesa es tratar de hacer sistemas alimentarios sostenibles en su conjunto. Es decir, no solo se trata de imponer condiciones más duras en la utilización de fertilizantes y pesticidas para el agricultor, que también se va a hacer, pero se trata de conseguir que los agricultores sigan pudiendo tener acceso a ingresos que permitan tener una vida digna. Y también consiste en que el conjunto de los operadores que vienen después en la cadena de los agricultores, es decir, los transformadores, los mayoristas, los minoristas, el sector de transportes, todos esos sectores en el conjunto de la cadena traten de ejecutar su papel o su función económica de la forma más sostenible posible, de forma que el objetivo último sea que en la Unión Europea, cuando el Pacto Verde se ha desarrollado de aquí en los próximos 5 o 6 años, podamos decir que nuestro sistema alimentario es globalmente sostenible. Es decir, que su desarrollo, su implementación, no pone en peligro la capacidad del planeta de seguir ofreciendo un lugar vivible para nuestros hijos y para nuestros nietos. Porque al fin y al cabo, como lo sabemos todos, y es una de las grandes dificultades de las discusiones sobre agenda medioambiental, estamos hablando fundamentalmente de una cuestión de solidaridad entre generaciones. Yo, con la edad que tengo y viviendo en el sitio del mundo en el que vivo, creo que puedo estar bastante seguro de que el cambio climático no va a afectar el resto de mi vida de una forma importante. Pero sé que mis hijos y mis nietos sí que van a tener que pagar esas consecuencias. Y sé que en otras regiones del mundo más vulnerables, incluyendo muchas de América Latina, las generaciones actuales ya van a tener que pagar esas consecuencias. Y por lo tanto es esta cuestión de solidaridad entre generaciones la que hace tan difícil que podamos avanzar en ese sentido. Si podemos pasar a la siguiente transparencia, por favor. Esta es muy parecida, bueno, la misma transparencia que ha presentado Gali, sobre todo aquí la diferencia es que yo la he puesto en español. Y no me interesa tanto entrar en el 50% o el 25%, porque los objetivos del Pacto Verde en agricultura están ahí, sino sobre todo cómo se está formulando el programa legislativo. La Unión Europea ha dicho, quiero alcanzar estos objetivos, que son muy ambiciosos. Reducir mi utilización de pesticidas, los más peligrosos, de fertilizantes, en estos porcentajes, en el año 2030, con respecto a la situación 10 años anteriores. Esos son mis objetivos políticos. Y para llegar a completar esos objetivos políticos, voy a desarrollar una serie de legislación. Es decir, muchas veces la legislación se produce al revés, se producen reglamentos, se producen leyes y se va a ver cuáles son los objetivos que se producen, que se buscan. Aquí hemos invertido, y yo creo que eso es uno de los grandes logros de este planteamiento legislativo para hacer posible la transición ecológica, es que en primer lugar se definen los objetivos de reducción, vamos a decirlo de forma general, de sustancias contaminantes. Eso es lo que se hace en un primer lugar. Y en el segundo lugar, y si ahora podemos pasar por favor a la transparencia siguiente, y en el segundo lugar, una vez que se ha habido un acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, los 27, y el Parlamento Europeo, y ese acuerdo ya existe, la Comisión dice, voy a presentar una serie de propuestas legislativas en los próximos años. Y ahí les he puesto unos cuantos ejemplos de los planes estratégicos de la política agrícola común, la directiva en el uso sostenible de plaguicidas, para la producción de productos fitosanitarios. Esto, por ejemplo, es muy interesante. Ahora hay algunas dificultades técnicas muy importantes para que los plaguicidas que utilizan principios activos de origen biológico orgánico y que, por lo tanto, no presentan un problema para el medio ambiente, los periodos de aprobación de la utilización de esas moléculas son muy largos, pues se van a tratar de hacer mucho más cortos.
para que dentro del arsenal de sustancias que tienen los agricultores para combatir las plagas, el porcentaje de productos de origen biológico sea mucho más importante de lo que es ahora. O, por ejemplo, hay un plan de acción muy ambicioso, probablemente el más ambicioso de todos los que la Unión Europea cuenta poner en marcha, de forma que el 25% de la superficie agrícola utilizada en la Unión Europea en el año 2030 sea trabajado desde la forma orgánica o biológica, lo podemos llamar de las dos formas. Actualmente estamos en el 12%. Más que doblar la superficie agrícola en producción biológica en la Unión Europea en un periodo de 9 años es un reto impresionante. Pero por primera vez esos objetivos se han validado políticamente por el Parlamento y por los Estados miembros. Y ahora estamos desarrollando la legislación que debería permitir que los alcanzáramos. O también, por ejemplo, en cuestiones sobre la gestión integrada de sistemas de producción. Pasamos a la siguiente transparencia, por favor. Como les decía anteriormente, estamos hablando de cambio climático, pero no solamente de cambio climático. Y hay acciones, por ejemplo, que tratan de reforzar y de hacer más eficaces la legislación actual sobre el bienestar animal, sobre las condiciones que se aplican para el transporte de los animales y las condiciones que se aplican para el sacrificio en los mataderos, los aditivos para los piensos. Los aditivos para los piensos, a lo mejor se puede plantear alguno de los oyentes, ¿y qué relación tiene esto con el cambio climático? Pues una relación fundamental, porque la ciencia nos está indicando que la utilización de ciertos aditivos en los piensos que se utilizan, sobre todo con rumiantes, pueden permitir que disminuyamos de una forma muy importante las emisiones de metano, que como saben ustedes es uno de los gases más importantes de efecto invernadero, o normas sobre la competencia o la cooperación entre los agricultores. Les planteo esto no porque cada una de las iniciativas sea importante en sí misma, que yo creo que sí lo es, pero sobre todo para demostrarles cómo la Unión Europea, si me permiten la expresión, se lo está tomando en serio. Y ha dicho ya en el año 2019-2020 las diferentes propuestas legislativas que van a ir viniendo en los años próximos. Esas propuestas legislativas son de gran calado y, por lo tanto, tienen que pasar el sistema de control democrático, es decir, que se tienen que discutir por los Estados miembros dentro del Consejo y por los representantes de los ciudadanos europeos dentro del Parlamento Europeo. Pero el programa legislativo ya está alcanzado y se han hecho una serie de estudios que nos indican que si este programa legislativo se adopta y comienza a aplicarse en función de los plazos previstos, es razonable que se pueda llegar a los objetivos de reducción del 50 o del 25% de los que hablaba antes dentro de los calendarios previstos. Desde luego, la política es cualquier cosa menos una ciencia exacta y todos sabemos que va a haber grandes dificultades en el camino, incluyendo dificultades internas, porque me gustaría abordar esta última cuestión antes de terminar. Fundamentalmente, desde el punto de vista de la agricultura, que como decía antes es el ámbito en el que yo trabajo, todas estas cuestiones significan más normas, mayores restricciones a los agricultores europeos. ¿Cómo están reaccionando los agricultores europeos? Pues ha habido un nivel de resistencia, yo diría, importante. Y esto es un llamado a las autoridades, probablemente en cualquier parte del mundo, que traten de tomarse en serio el reto medioambiental y de la transición ecológica. Va a haber resistencias naturales, va a haber una oposición que se articulará para tratar de explicar que todos estos cambios no son necesarios, pero si hay una determinación política para avanzar, yo creo que todas estas discusiones que forman parte del juego democrático no son un impedimento en absoluto para que se pueda llegar a acuerdos y dispongamos en los próximos años de un paquete de normas que, como decía antes, sean capaces de plasmar en la realidad la ambición política de llegar a unos objetivos de neutralidad climática en el año 2050 y de reducción de los gases de efecto invernadero en un 55% con respecto al año 1990 y conseguir esta reducción ya en el año 2030, que en términos históricos es mañana. Yo creo que esta es la última transparencia y además es el final de mi tiempo.
exactamente. Les dejo ahí los enlaces para la información sobre la granja, la mesa y el Pacto Verde y me voy a parar aquí. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias por tu intervención y gracias por esa toma a tierra, ¿no? Al día a día del Pacto Verde, ¿no? De los retos que tenemos para realmente aterrizarlo desde ese enfoque de la agricultura. Gracias también a los tres por haber respetado también el tiempo, me habéis facilitado mucho mi tarea, la verdad. Muchas gracias a los tres. Antes de, o sea, hay algunas preguntas que ya están surgiendo en el chat. No sé si habría más preguntas o bien en el chat o bien alguien que quiera hacer alguna pregunta levantando la mano. Porque quizá yo creo que podemos agrupar unas cuantas preguntas y hacer un turno de respuesta conjunta, si os parece. Entonces, si nadie levanta la mano, os comparto de momento las que han ido saliendo en el chat y así vamos viendo por si acaso hay alguien más que se anima a hacer alguna pregunta. A ver, por un lado tenemos una pregunta de Yanira que hace en este caso no estáis aquí nadie de consumo, pero pregunta si en el pacto, o sea, si hay algún aspecto del Pacto Verde enfocado al tema de consumo. Pues si nos podíais ayudar con esto. Luego Mario lanza 3 preguntas. Una, bueno, 2 de ellas enfocadas más bien con el tema de coherencia de políticas y viendo todos los esfuerzos que están haciendo, pero bueno, también poniendo encima de la mesa algunos retos en materia de coherencia que igual todavía nos quedarían por dar, ¿no? Por un lado, respecto al tema del Green Deal y la reserva, o sea, la política de reserva y restaurar ecosistemas y biodiversidad, él plantea que cómo se gestiona el hecho de considerar verde, ¿no? La energía nuclear o la producción de biomasa quemando y deforestando algunos bosques en Europa, ¿no? Que son políticas que están llevando a cabo algunos de los países, o también en otro sentido, más en este caso con el ámbito global, bueno, cómo gestionamos también esto de dentro y fuera de nuestras fronteras bajo el principio de no dañar, ¿no? Pues, ¿qué hacemos con estas empresas europeas, españolas y francesas que están situadas en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, ¿no? Respecto a estos temas. Y luego lanza una tercera pregunta relacionada con cuál es la relación entre la Unión Europea y Latinoamérica dentro de la financiación del Green Deal. Y luego Teresa también lanza otra pregunta relacionada con cuál está siendo la acogida, ¿no? O qué acogida están percibiendo en los gobiernos de América Latina con relación a esta apuesta por la transición verde, teniendo en cuenta que algunos de los principales motores económicos de la región se basan en actividades extractivas, altamente contaminantes o, en todo caso, insostenibles desde un punto de vista medioambiental. No sé si Aurelia ha ido contestando o dando algunos mensajes también, ¿no? A algunas de estas preguntas, pero no sé si habría alguna pregunta más. Este sería el momento de hacerla. Si no, si os parece, podemos ir dando respuesta por parte de los 3 intervinientes a estas que han surgido y si hay alguna más la retomamos después si nos da tiempo, ¿vale? Pues os cedo la palabra. Aurelia, Luis, Carlos, tenéis la palabra. No sé quién quiere empezar. For me to understand really the Spanish, sorry. It's a bit more complicated than what I thought. I started to answer also to some of the questions and sharing with you the links with the related text on sustainable consumption. It's indeed a very important dimension because, of course, the consumer is not the only one deciding, of course, but it's a key actor in helping. El consumidor también es interesante porque es un punto clave a la hora de ayudar a la transición. Y si somos capaces de darle la vuelta a estos patrones de consumo, esto añade un factor de justicia, ¿no? Si somos capaces de invertir estos o cambiar estos patrones de consumo, esto también tendrá un impacto en el sector y también en la vivienda. Y bueno, todo esto la Unión Europea tiene un plan de acción sobre la economía verde y es muy interesante porque
toca muchos ámbitos, el trabajo, la naturaleza, también el consumo cruzado y cómo se diseñan también los proyectos para utilizar la menor cantidad de recursos posibles, cómo se introducen de manera que se consuma menos energía y menos agua. Y una vez que lo compras, cómo lo puedes preparar, si es posible, y cómo se puede también reciclar o reutilizar los productos. Entonces, todo esto es muy importante, muy interesante, porque cambia completamente la manera de funcionar de la sociedad. Y hay una serie de normas que se van a publicar sobre el plástico de uso único. Dentro de poco va a haber una nueva normativa regulando los coches para que haya menos residuos generados en el transporte. Bueno, y el tema de la economía circular ha llevado a una serie de normativas que están cambiando poco a poco, lenta, pero de manera segura, las tendencias de consumo. Esto es simplemente lo que quería añadir. Gracias. ¿Puedo intervenir? Luis, sí, por favor. Muchas gracias. Voy a tratar de completar lo que dice Aurélie, siempre sobre la perspectiva un poco del sector agroalimentario, ¿no? El consumo es un tema fundamental. Es una auténtica vergüenza desde el punto de vista moral, ético, desde el punto de vista medioambiental, que el 25% de los alimentos que se producen en Europa no se consuman y se tiran a la basura. Es un drama. Y eso ocurre en la Unión Europea y ocurre en otras muchas regiones del mundo. Entonces, eso lo aborda también la estrategia. Les he dicho que es una estrategia que va desde la granja hasta la mesa. Y para dar un ejemplo, porque yo creo que mi aportación fundamental es darles ejemplos de cosas que se están haciendo para ver que los grandes objetivos se pueden trasladar en realidades y que son aparentemente peregrinas, pero que tienen mucha importancia. Por ejemplo, la Unión Europea ha llegado ya hace tiempo a la conclusión que las indicaciones que se establecen en los alimentos de consumo preferente y consumir antes de y fecha de caducidad son unas indicaciones que son no muy bien entendidas por los consumidores y eso hace que una parte importante de alimentos, sobre todo de larga vida, que podrían consumirse, terminan siendo desechados. Bueno, hay una idea de cambiar ese sistema, hay una idea de hacer un sistema que no existe todavía de etiquetado de producción agrícola sostenible, de forma que cuando la persona compre ese alimento sepa que se ha sido establecido en función de unas normas y en función de unas certificaciones que permiten asegurar que la producción, la transformación y el transporte de ese producto no tiene un perjuicio para el medio ambiente. Por lo tanto, el consumidor es evidentemente un sector fundamental. Sobre la biomasa, yo creo que desde las autoridades públicas tenemos que ser un poco también objetivos. La biomasa es muy mala. Bueno, todo esto es opinable, ¿eh? La biomasa era muy buena hace unos cuantos años. Algunos de los que dicen hoy que es muy mala hace 20 años decían que era la solución a todos los problemas, ¿eh? Lo mismo se aplica a los cultivos energéticos y a muchísimas otras cosas. Las soluciones fáciles, lo que está claro es que no existen. Entonces, la Unión Europea está tratando de avanzar en la medida en que el conocimiento científico lo permite, ¿eh? Y tratar de privilegiar aquellas soluciones que, en principio, y en función de la evidencia disponible, son mejores. Pero yo creo que hay que tratar de evitar debates un poco religiosos, una cosa es buena y otra es mala, porque la experiencia nos ha enseñado que, desgraciadamente, la discusión es muchísimo más complicada que eso. Sobre el tema de Marruecos yo no puedo decir nada y sobre la acogida, nuestra experiencia en los países de América, yo, como habéis dicho al principio, soy el jefe de la unidad de la DG Agricultura que se encarga de los países de América. Ayer estuvimos hablando con Canadá y hoy estamos hablando con Colombia y Guatemala y mañana con Argentina, si Dios quiere. Entonces, nosotros hemos sido muy proactivos en discutir el Pacto Verde con las autoridades de los países de América, sobre todo con los países de América que tienen mayores intereses exportadores de frutas y de alimentos, fundamentalmente frutas
hortalizas y carne a la Unión Europea. Porque hay una sospecha en el sentido de decir el Pacto Verde puede retorcerse y convertirse en un elemento más de proteccionismo alimentario. Hay críticas también en ese sentido, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que el debate es muy complicado. Lo que podemos decir, y los estamos explicando a todos los países, es que, como decía anteriormente, los objetivos en, por ejemplo, la reducción de pesticidas son muy ambiciosos y tiene que haber, si nosotros estamos exigiendo mucho más a nuestros agricultores, tampoco tiene mucho sentido que sigamos importando productos equivalentes que han sido producidos o cultivados con sustancias que no son ya autorizadas en la Unión Europea. Es un debate extraordinariamente difícil. Lo estamos haciendo, estamos explicando a las autoridades de los países correspondientes, estamos diciéndoles que todo lo que sea un tema muy, muy técnico, pero son las tolerancias a la importación, es una cuestión que vamos a ver. Y sobre todo estamos explicándoles que porque esto es un objetivo universal, aunque nosotros estamos siguiendo nuestro propio camino, que vamos a tratar de reforzar lo máximo posible los canales de comunicación para que las medidas que se puedan tomar en el futuro no pillen a nadie por sorpresa. Pero, y con esto termino, espero no haber hablado demasiado, ¿el Pacto Verde tiene unas consecuencias para el comercio internacional? Sí, decir lo contrario creo que sería faltar a la verdad. Y en ese sentido, una mejor sincronización entre los actores a un lado y a otro del Atlántico probablemente sería beneficiosa para todos. Muchas gracias, Luis. Hola. Carlos. Gracias, Marta. Mira, aunque las preguntas en su contenido no van directamente dirigidas a mi presentación, sí me gustaría hacer algunos comentarios porque me parece que ellas revelan algunas cuestiones importantes de abordar. En primer lugar, hay algunas preguntas que explicitan la importancia del papel de la sociedad civil como digamos, una entidad que ayuda a monitorear ciertas inconsistencias que pudieran presentarse en las políticas, ya sea de la Unión Europea o de los propios países latinoamericanos y de los gobiernos. Es decir, aunque no estamos discutiendo políticas específicas de gobiernos latinoamericanos, tenemos que reconocer que nuestros países están llenos de inconsistencias. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante y queda muy claro acá uno de los papeles más importantes de la sociedad civil en esta discusión y debido, entre otras razones, a lo que mencionaba ahora el señor Carazo, que es la complejidad del debate que tenemos enfrente. En el tema energético, indudablemente, tenemos una discusión enorme en América Latina en torno al tema energético porque sabemos que algunas opciones que son de alguna manera más limpias, por así, que otras, también generan una serie de problemas en los contextos específicos de las comunidades donde se implementan, como puede ser el tema de la energía eólica, que ahora se está discutiendo mucho, o el tema de la energía mediante el recurso hídrico. Entonces, no hay ninguna solución fácil. Yo concuerdo plenamente con eso y de ahí parte de la necesidad de esos espacios multiactor y de esas discusiones en donde podamos sopesar la mayor parte de los argumentos posibles. Pero una cosa que sí nos preocupa mucho en el marco del contexto latinoamericano es la falta de transparencia y de participación efectiva de aquellas poblaciones que se ven perjudicadas o que se ven impactadas por los distintos tipos de proyectos. Es decir, que el principio de que tengamos un diálogo fluido y abierto requiere de una efectiva transparencia y participación por parte de todos los actores involucrados en la problemática, pero también en la construcción de las soluciones. Ese es un primer comentario que me gustaría hacer. Un segundo tiene que ver con los aspectos relacionados con el consumo que se mencionaron, ¿no? También creo que es fundamental esa discusión en América Latina que muchas veces se deja de lado y que también creo que está profundamente asociada al tema productivo. No es solo un tema individual. A veces enfocamos el tema del consumo como un problema de los individuos
de lo que consumimos y cómo lo consumimos, pero está profundamente asociado en materia agrícola. Por ejemplo, nosotros hemos resaltado mucho en América Latina la importancia de los ciclos cortos de producción y consumo y cómo se podría gestar esto en el desarrollo de mercados locales y de impulso a la pequeña agricultura latinoamericana para beneficiar a los productores, beneficiar a los consumidores y reducir las emisiones que se producen muchas veces por el transporte y las injusticias que muchas veces se producen también por términos de los intermediarios en materia agrícola, ¿no? Entonces, tenemos algunos ejemplos que nos demuestran que no es solo un tema individual y que es un tema también profundamente asociado a la cuestión urbana, que no me gustaría dejar de lado porque sabemos también que por lo menos un 70% de las emisiones que se producen en América Latina están relacionadas con el ámbito urbano. Entonces, hay una discusión en torno al ámbito urbano y al transporte, que también tiene que ver con el consumo, que es muy importante que llevemos adelante hablando de transición justa para América Latina. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Tendríamos un poquito más de tiempo para otra ronda de preguntas. Veo que hay dos más en el chat. No sé si habría alguna más o alguien que quisiera hacer alguna pregunta directamente levantando la mano. Si no, mientras os comparto las dos que se han compartido en el chat. Por un lado, Arturo apuntaba un tema y es una pregunta dirigida a Luis, que ya habías comentado algo en tu respuesta inicial, Luis. Preguntaba por estos objetivos tan restrictivos sobre fertilizantes, etcétera, supongo que son inevitablemente encarecerán aún más los productos agrícolas de la Unión Europea. ¿Cómo se espera gestionar la posible competencia de otros productores fuera de la Unión Europea que no tienen estas limitaciones y que por tanto pueden producir mucho más barato? ¿Espera la Unión Europea aplicar los mismos criterios a productos importados? ¿Existe, en tu opinión, el riesgo de que esto se perciba como una política proteccionista solapada? Muchas gracias. Y habría otra pregunta que también lanza Mario dice, hay un consenso ampliamente aceptado ya sobre que la mejor opción para disminuir de una forma importante las emisiones provenientes de la ganadería es reducir el consumo humano de carne. Si estamos en un momento crítico para cambiar las dinámicas, ¿por qué no se toman medidas algo más drásticas respecto a esto, incluso sin afectar negativamente al sector primario, ya que hay opciones? Gracias. No sé si habría alguna pregunta más, aparte de estas dos. Y si no hay ninguna otra pregunta, pues pasaríamos a una ronda final de intervenciones por parte de las tres personas que han intervenido, de Luis, Carlos y Evelyn, para ya cerrar esta sesión y pasar a las conclusiones. Tenéis la palabra Luis, tú tenías una pregunta directa para ti y bueno, no sé. Quizá puedes empezar tú y luego le pasamos la palabra a Evelyn y a Carlos por si quieren añadir algo más. Le dejo que empiece antes a Ogeli, que no me gusta. Vale. Seguimos el orden de antes. Fenomenal, muy bien. Evelyn. I will not answer that question specifically. I will have to leave you, unfortunately, because I had understood that this was entendido toda la pregunta. Pero me gustaría agradecer la oportunidad de participar y me encantaría me encantaría compartir cualquier información y muchas gracias por invitarme aquí. Así que bueno, le cedo la palabra a mi compañero. Gracias. Bueno, pues si me dejáis, a Carlos no le importa que empiece a contestar. Yo creo que la cuestión que ha planteado, no sé si se plantea desde América o desde la Unión Europea, porque los intereses pueden ser contrapuestos, pero yo voy a tratar de responderla con la mayor honestidad posible. Las condiciones más restrictivas para la producción agrícola en la Unión Europea pueden conllevar a un aumento de precios.
Algunos dicen que sí, se han hecho modelos. Los modelos se han demostrado algo a lo largo de la historia es que no aciertan nunca, con lo cual yo tampoco me fío mucho de ellos. Lo que la agricultura en general, en todo el mundo y en el caso europeo particularmente ha demostrado es una gran capacidad de adaptación a lo largo de los últimos años. Yo no estoy convencido y creo que partir del principio de que unas condiciones más restrictivas en la utilización de insumos quieran decir una disminución de la producción y por lo tanto un incremento de los precios, creo que no es cierto. Es una aseveración que hago un poco un canto al sol, pero creo que no es cierto. Cada vez que nos hemos enfrentado en el pasado con la, por ejemplo, prohibición de alguna sustancia que anteriormente se utilizaba, muchas veces se tiene que oír que es el final de la producción en cuestión. Pero yo no he dejado de comer nada en los últimos años, independientemente de que algunas sustancias o algunas moléculas ya no se puedan utilizar. Siempre hay soluciones alternativas y la investigación y la innovación están precisamente para eso. Entonces, para volver a la pregunta, ¿puede ser que haya un incremento de precios en la Unión Europea? Yo no lo tengo claro, ni siquiera es la vocación de la estrategia de la granja a la mesa, la vocación es producir mejor, ¿no? Que es producir más o lo mismo con menos, ¿no? Si nosotros miramos globalmente a lo que ha pasado en la agricultura en los últimos 30 años, la Unión Europea ya está produciendo bastante más que hace 30 años con menos, sin la estrategia del Green Deal. América del Norte está produciendo más con mucho más. Perdón, América está produciendo más con más o menos los mismos niveles de insumo. Y otras partes del mundo, incluyendo África y Asia, están produciendo más con muchísimo más. Es decir, la ecuación de producir más con menos, la Unión Europea hace 2 o 3 décadas que la está solventando positivamente y no hay ninguna razón para pensar que podamos seguir haciéndolo. Hay también un debate internacional sobre quién pone los estándares, ¿no? Es un debate ideológico, pero quizá sea para otro día. ¿Y por qué la estrategia de la granja a la mesa no ha gustado en algunos sitios? Lo voy a dejar ahí. Eso es un debate un poco ideológico. No está en absolutamente claro que vaya a haber un incremento de los precios. Hay otras voces que están diciendo lo que la Unión Europea está haciendo es externalizar la polución. Es decir, va a producir menos y va a importar más. Y otros dicen exactamente lo contrario. Cuando nosotros hablamos con los compañeros de la Administración de Colombia y de Guatemala, nos dicen que queremos poner la granja a la mesa en vigor para importar menos. Y otros nos dicen que lo queremos para importar más. Bueno, eso muestra una vez más la complejidad del debate. Lo que está claro es que es como he explicado antes, una decisión unilateral de la Unión Europea de ir hacia adelante y tratamos de conseguir una cierta convergencia y una sincronización de los estándares, ¿eh? De forma que efectivamente, si nosotros estamos siendo más duros en los criterios de producción interna, hay una cierta correspondencia con lo que exigimos a las importaciones. Es un debate complicadísimo donde interviene también la Organización Mundial de Comercio. Pero por eso es esencial el diálogo, porque cuando uno habla de la producción hay elementos que tienen que ver con la salud de los consumidores y para la Unión Europea no hay absolutamente ninguna concesión. Si una sustancia se considera que tiene un efecto nocivo a la salud de consumidores no se va a permitir, tanto en la producción interna como en la externa. Pero hay otros criterios que tienen que ver un poco con los valores éticos de la sociedad. Por ejemplo, con las condiciones de cultivo en Guatemala o en Colombia. Si hay un cierto químico que no se queda en el plátano, pero que puede tener un efecto negativo para el trabajador en esa explotación bananera. ¿La Unión Europea tiene derecho a imponer normas o no? Lo que dice la jurisprudencia internacional hasta ahora es que no tiene, que el que se encarga de velar por la salubridad y la salud del trabajador colombiano es las autoridades colombianas y que nosotros no tenemos derecho desde el exterior a imponer las normas. Pero nosotros estamos comprando ese producto, es decir, hay una concepción ética del comercio, es decir, ¿cómo que nosotros no tenemos responsabilidades sobre la salud del agricultor que está recogiendo bananas en Colombia o en Guatemala? Les estoy planteando preguntas mucho más que respuestas, pero es que básicamente lo que tenemos es preguntas. Lo que sí me gustaría aclarar es que en absoluto es un intento de hacer una especie de proteccionismo un poco disfrazado.
Y sobre la pregunta si vamos a tratar de aplicar los mismos criterios a las importaciones, pues estamos en ello. Lo que pasa que no es difícil, no es fácil, perdón. Y probablemente tendremos que avanzar de una forma no muy perfecta y seguramente va a haber descontentos a ambos lados, tanto en los países exportadores como en los productores internos de la Unión Europea. Termino con una reflexión muy corta sobre el consumo de carne. Yo ahora trabajo con los países de América y es un privilegio como español y como europeo hacerlo, pero durante 7 años he sido el jefe de la unidad de producciones animales de la Unión Europea. Entonces, cada vez que oigo que hay que terminar con el consumo de carne, pues el pelo que ya no tengo se me pone de pincho, ¿no? Yo creo que es que volvemos otra vez a las soluciones fáciles, que son fundamentalmente demagogas, si puedo utilizar esa expresión. El objetivo de la Unión Europea no es, ni creo que lo sea, ni espero que lo sea, nunca prohibir o racionar el consumo de carne. El animal, biológicamente, el hombre es un animal omnívoro, como nos enseñaban en el colegio. No es en absoluto la idea. El objetivo de la Unión Europea es que la producción de carne sea sostenible, que es otra cuestión. Y probablemente todavía no sea nuestra producción de carne sostenible y tenemos que avanzar en ese sentido. Por lo tanto, decir, bueno, tenemos un problema climático, dejamos de comer carne y ya lo hemos solucionado. Voy a terminar con una anécdota. Yo tenía un amigo que me decía que esa era la solución para solucionar los problemas del cambio climático, dejar de comer carne. Y esta persona todos los años desde España hacía un viaje a la India y otro viaje a Estados Unidos. Una vez hicimos el cálculo de cuánta carne tenía que comer para ser el equivalente del consumo de queroseno del avión para los viajes que eran tan importantes para él. Era una persona que estaba dispuesta a imponer al resto de la sociedad su deseo de ser vegetariano, pero no estaba dispuesta a renunciar a sus viajes para descubrir la maravilla de nuestro planeta. Hay que ser un poco coherentes y las soluciones fáciles no existen. Muchas gracias, Luis. Carlos, no sé si quieres... Gracias, sí. Yo creo que es importante y tenemos que reconocer que vivimos de alguna manera el drama de la paradoja de la cobija corta, ¿no? Cuando necesitamos cubrirnos el pecho, nos descubrimos los pies, y cuando queremos cuidarnos del frío en los pies, acabamos descubriéndonos el pecho, porque es un poco, concuerdo con el señor Carazo en que no tenemos una solución fácil y probablemente no tengamos única solución y cada respuesta amerita un análisis en el contexto en que la misma se produce y en el contexto en el que la misma se necesita. Es decir, por ejemplo, la discusión del consumo de carne no es la misma en Europa que la discusión del consumo de carne en América Latina, donde tenemos amplios grupos poblacionales que ya no consumen carne, no lo consumen no como una cuestión opcional, sino que no lo consumen porque no tienen acceso, no tienen posibilidades socioeconómicas, lo que podría tener un impacto también sobre la dieta y las condiciones nutricionales, sobre todo pensando en la niñez, ¿no? Y claro, es siempre una discusión diferente, una decisión individual, personal por el vegetarianismo, que desde mi punto de vista es muy respetable y que puede ayudar mucho en términos de la salud de los individuos. Yo también creo que algunos deberíamos comer un poquito menos de carne. Nos vendría bien hacerlo, ¿no? Como una práctica en función de nuestra salud, pero eso no quiere decir que sea generalizable a todos los contextos. Como les digo, esa discusión en América Latina tiene muchos bemoles, sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones que nunca han consumido. Lo otro que me gustaría remarcar es que efectivamente en medio de la complejidad que estamos enfrentando con relación a la crisis climática, hay todo un paquete muy importante de abordar en términos de transición justa, que es lo que la sociedad civil llama falsas soluciones. Se tiene que abordar con mucha seriedad, porque aunque no hay soluciones fáciles, sí hay algunas que ya están demostradas
que parecen fáciles, pero que causan consecuencias mucho más graves que el mal que se pretende corregir. Nosotros en Oxfam recientemente sacamos un documento donde advertimos que algunas de las medidas que se están proponiendo por parte de los países más desarrollados en materia de alcanzar las metas de cero neto no deberían utilizarse para, de alguna manera, generar emisiones o terminar trasladando el problema de las emisiones a otras áreas que son fundamentales en materia de consecución de las metas para mantener el clima en 1.5. Advertimos específicamente relacionado con América Latina el drama de la región amazónica, que está muy relacionado, por ejemplo, con una producción no sostenible de carne y el cambio del uso del suelo, como lo mencionábamos al inicio. Entonces, efectivamente, sí tenemos que dar algunos de estos debates y son muy importantes en el marco de la discusión sobre transición justa y por eso más una vez quiero celebrar la iniciativa que ustedes han tenido con este seminario y bueno, invitar a los colegas que están presentes hoy a que se sumen a las sesiones siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hay alguien en el chat que está diciendo que si pudieras compartir el documento del que estabas ahora mismo haciendo referencia y comentando. Pues muchas gracias a Luis, Oguelín y a Carlos por compartir vuestras reflexiones, ¿no? y experiencias en este sentido. Le voy a pasar la palabra a Jorge Ezquerro para que nos ayude con las conclusiones finales. Jorge. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Bueno, pues haciendo un repaso hay muchos elementos, la verdad que es un poco difícil hacer un resumen, pero podemos hablar, por ejemplo, en el caso de Carlos, que nos ha presentado cómo tenemos que hablar de la desigualdad y de unas condiciones previas a la hora de hablar del cambio climático y cómo esta desigualdad nos tiene que ayudar a enfocar en la discusión, ¿no? sobre la transición justa. Tiene que haber una recuperación que no incremente esta contaminación y que no incremente tampoco la desigualdad, ¿no? Y combatiendo las brechas de género, las brechas generacionales y sobre todo también teniendo en cuenta que no haya un incremento, porque esto pasa mucho en los contextos en América Latina y en gran medida en donde trabajamos también, ¿no? como MPDL, los conflictos territoriales y la violencia, ¿no? Se ha referido también a las luchas por los derechos humanos y a las defensoras y los defensores, que es un tema que nos concierne en gran medida. Por otro lado, pues Aurélie nos ha presentado la estrategia de la Unión Europea, el European Green Deal, que es un plan muy ambicioso y que lo que podemos destacar es que sobre todo no se refiere solo al ámbito climático, sino que también lo destacaba el señor Carazo, sino que se refiere a transformar la economía y la sociedad y a tener una visión medioambiental, de lo que supone transformar también y convertir un poco las sociedades y las economías europeas en relación al medio ambiente y no solo centrado en el cambio climático. Entonces esto incluiría muchos sectores: la energía, la movilidad, la industria, la construcción, la vivienda, la agricultura y la restauración de ecosistemas. Quiero destacar en este punto, como Aurélie también destacaba, la importancia de la educación en este punto, la investigación y las políticas fiscales también. Luego, por otro lado, el señor Carazo nos mostraba también cómo esta política tiene la novedad de que no es una política que luego ha desarrollado unos indicadores, sino que ha habido unos indicadores y unas metas que se habían puesto, y es lo que está ayudando a guiar la construcción de políticas. Sobre todo destacaba que era una propuesta legislativa, ¿no? de desarrollo legislativo. Y realmente una apuesta muy decidida por parte de la Unión Europea
en la que como actor global había decidido llevarla a cabo independientemente también del resto de actores, evitando estas dificultades que vemos en otros acuerdos climáticos, ¿no? Entonces, en este sentido, hablaba de cómo, bueno, había mostrado muchas de los planes, de las políticas y legislaciones que se están llevando a cabo, en especial la estrategia de la granja a la mesa, y de cómo esto estaba siendo determinante también esta decisión de poner lo medioambiental en el medio del programa político de la actual Comisión Europea, cómo está determinando el resto de políticas también. Bueno, y luego, por último, nos ha mostrado un poco las dificultades internas y que también ha salido en la discusión. La existencia de más normas, mayores restricciones genera resistencias, y también hay muchas cuestiones que son complejas y requieren del diálogo y de un debate complejo, porque hay muchos intereses contrapuestos. Y en ese sentido quiero concluir un poco, creo que esta discusión final ha sido muy interesante en este sentido, con la idea de que no hay soluciones fáciles, no existen soluciones fáciles. Deben privilegiarse las voces, debe existir un diálogo, y en ese diálogo se deben privilegiar las voces, como recogía el señor Aguilar. Deben privilegiarse las voces también de las personas afectadas por estas políticas. La sociedad civil tiene un papel muy importante a jugar en la implementación y en el desarrollo de estas políticas, y tenemos que estar al tanto de las falsas soluciones, ¿no? Como concluía también. Y bueno, creo que esto ha sido un poco, no sé si he sido capaz de recoger toda la discusión, porque ha sido, la verdad, muy, muy, muy rica y con conceptos muy, muy interesantes. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias a Luis, Carlos, gracias a todas por participar. Me va a permitir tomar una palabra que ha dicho y una reflexión que ha hecho Luis respecto a, bueno, me decía, no os estoy dando muchas respuestas, os estoy lanzando más preguntas, ¿no? Bueno, es que yo creo que efectivamente muchas veces para avanzar lo importante es hacerse preguntas, y las preguntas correctas, para que nos ayuden a tomar decisiones y seguir avanzando. Entonces, bueno, pues gracias por ayudarnos a plantear estas preguntas y ver algunas luces que nos puedan ayudar en este camino. Muchas gracias a todas, y os recordamos que estáis más que invitadas e invitados a participar en las siguientes sesiones de los próximos martes, los próximos 3 martes a la misma hora, ¿vale? Así que aquí os esperamos, y muchas gracias a todas. Ha sido un placer. Hasta luego.